Bien, vamos a hacer un breve análisis de las imágenes que corresponden a su segundo parcial de anatomía 2, que es anatomía del tronco, específicamente de lo que es la región abdominal. Entonces, primero en este slide en blanco vamos a resaltar cuáles serían las principales cosas, conceptos que usted debería tener pendiente al momento de este examen. Bien, entonces lo primero es que recuerde los temas que tratamos en este segundo parcial, que fue el tubo digestivo, y añadido a ese tubo digestivo, pues lo que son las glándulas anexas. Bien, glándulas anexas. Recuerde que como glándulas anexas tenemos ahí una serie de estructuras que son el vaso, que no es propiamente una glándula anexa del aparato gastrointestinal, pero que se desarrolla en el mismo contexto embriológico y se encuentra a nivel de la cavidad abdominal. Tenemos al páncreas, que es una glándula de secreción mixta. Tenemos al hígado, que es la glándula del mayor tamaño del cuerpo y el segundo órgano más grande después de la piel. Y tenemos lo que sería la vesícula biliar. Y junto con ella, recuerde que estudiamos las vías biliares extrahepáticas, principalmente lo que era el conducto colédoco. Bien, del tubo digestivo, recuerde que estudiamos las estructuras que van desde lo que sería el esófago abdominal, pasando por estómago, duodeno, intestino delgado, bueno, que ya incluiría el duodeno, el intestino grueso y terminando con lo que es el conducto anal. O sea que abarcamos todo el tubo digestivo desde el esófago en su porción abdominal hasta el conducto anal. Bien, entonces, de forma detallada, usted lo primero, luego de que hace una pequeña lectura sobre la descripción anatómica de cada una de esas estructuras, que sería una parte sencilla, simplemente como un abordaje para conocer las principales características de cada uno, pues dentro de esas características, de las principales cosas que usted debe tener pendiente es primero, relación de ese órgano con el peritoneo. Es un órgano intraperitoneal, es un órgano retroperitoneal o es un órgano subperitoneal. Recordando que por ahí hay otra clasificación que son los órganos secundariamente retroperitoneales. En algunos órganos, recuerde que mencionamos exceptos como en el páncreas en su cola. Por ejemplo, el páncreas es un órgano retroperitoneal excepto su cola por tal cosa. Y en el caso del duodeno, el duodeno es un órgano retroperitoneal excepto los 2 primeros centímetros de su primera porción, que son el bulbo duodenal, que es intraperitoneal. Entonces, eso detalle anatómico debe tenerlo pendiente. Otra cosa, ubicación de los órganos con relación a la topografía del abdomen. Le menciona un órgano X, por ejemplo el vaso, que usted sepa decir que ese vaso se encuentra en el cuadrante superior izquierdo, o específicamente lo que sería el hipocondrio izquierdo, y así sucesivamente. Entonces, caeríamos ya en los conceptos más importantes con fines de examen, donde tenemos primero lo que es la vascularización. Casi siempre, y es tendencia en este segundo parcial de anatomía 2, que la vascularización abarque un 60-70% de todas las preguntas, de las 30 preguntas que se hacen. Y porque muchas preguntas, aunque no directamente usted le estén preguntando sobre una arteria X, pues necesita conocer la irrigación de ese órgano para poder responderlo. De la mano con esa vascularización, recuerde tener pendiente tanto arterias, venas, como drenaje linfático e inervación. Lo segundo más importante, y que se suele preguntar bastante también, son las relaciones de los órganos. Bien, que usted sepa decir cuáles son las relaciones posteriores del estómago, o sea, quienes forman su lecho, y así sucesivamente. Entonces vamos a pasar a lo que serían las imágenes. No vamos a describir muchas cosas, simplemente que yo puedo apreciar en la imagen y qué sería lo más preguntado, lo que más me pueden preguntar sobre la misma. Bien, aquí tenemos una vista de la pared anterolateral del abdomen con algunas disecciones, donde se pueden ver de un lado unos músculos y del otro lado otros. Bien, recuerde que en la pared anterolateral del abdomen vamos a tener un músculo que es longitudinal y recto y unos músculos que son planos, que tenemos acá el oblicuo externo, aquí tenemos el oblicuo interno, dentro, que aquí no se ve en la imagen, estaría el transverso, y aquí tenemos el recto anterior del abdomen. Bien, como esto es una vista de la pared anterolateral, no solamente le pueden preguntar por los músculos que se ven, sino también por cosas propias de la pared, por ejemplo, la vascularización de la pared anterolateral del abdomen. Recuerde que siempre utilizamos como
punto de referencia la cicatriz umbilical, porque por encima era una cosa, por debajo otra. Y recuerde que por debajo la vascularización se dividía en superficial y profunda. Entonces tenga eso pendiente, igual también la inervación, dermatoma de T10 para el ombligo, y ya sabería entonces por encima y por debajo qué sería. En esta imagen es pared anterolateral del abdomen, específicamente para visualizar lo que es la región inguinal. Entonces, ¿qué cosas yo veo aquí? Primero, eso es el cordón espermático, que es el contenido del conducto inguinal en el hombre. Aquí se ve lo que es el anillo inguinal superficial, o sea, el de salida hacia el escroto, y se ve de nuevo el cordón espermático ahí dentro. Y esto que es el conducto inguinal. Conducto inguinal. Entonces, del conducto inguinal, que es importante, recuerde que hablamos de sus paredes, pared anterior, posterior, suelo y techo. Sepa la composición de cada uno. Igual los anillos, dijimos que anillo inguinal profundo y superficial eran compuestos por estructuras diferentes. Recuerde el contenido de el cordón espermático y recuerde entonces acá la correlación clínica más importante, que son las hernias inguinales. Principalmente dos hablamos, hernia inguinal directa y hernia inguinal indirecta. ¿Cuáles son las diferencias entre la una y la otra? Bien. En esta imagen tenemos una vista superior, o sea, de la región superior a nivel del abdomen, donde se ve estómago. Siempre identificamos primero, que es lo más básico. Vemos el vaso, vemos la vesícula biliar, vemos el hígado, o sea que básicamente le pueden preguntar sobre cualquiera de esos órganos. ¿Qué se ve muy bien en esta imagen? Arterias. Arterias. Mira aquí el tronco celíaco. Vamos a aprovechar esta imagen para recordar. Recuerde que la aorta abdominal, igual que la torácica, da ramas colaterales en tres planos. Un plano anterior, que son viscerales impares, donde tenemos a nivel de T12 el tronco celíaco, a nivel de L1 la mesentérica superior y a nivel de L3 la mesentérica inferior, que son las que irrigan las estructuras que derivan de los intestinos primitivos. Vamos a tener en el plano lateral, o sea, cada lado, principal ejemplo ahí las arterias renales, aunque no la comentamos en este parcial. Y en el plano posterolateral, que son parietales pares, tenemos por ejemplo ahí a las arterias lumbares. Bien, entonces tenga eso pendiente, identificamos. Aquí tenemos la arteria gástrica izquierda. Aquí tenemos la esplénica, que va detrás allá del estómago. Y aquí tenemos la hepática común, que luego se divide, recuerda, en una gastroduodenal que desciende y en una hepática propia que se va hacia el hígado. Esa hepática propia se divide en una rama izquierda y una derecha, y de ahí sale entonces también la arteria cística de la rama derecha para la vesícula biliar. Mírala aquí, la arteria cística. Dentro del triángulo cistohepático de Caló, recuerde sus límites. Bien, también se puede identificar muy bien aquí lo que es el conducto colédoco, o sea que se puede preguntar sobre eso. Veo la vena cava inferior y veo la aorta abdominal. Aquí la misma imagen, simplemente que se ha quitado el estómago, se ha cortado, entonces igual puedo ver el vaso, veo una parte del estómago, ahora puedo ver páncreas, veo el duodeno completo, o sea que sería una buena imagen para preguntar sobre duodeno. Hígado veo acá. Veo vesícula biliar y el duodeno primera, segunda, tercera, cuarta porción. Veo los vasos mesentéricos superiores también y tronco celíaco igual. Bien, ya las arterias las describimos, entonces importante aquí igual, veo conducto colédoco, veo arteria hepática propia y mira allá detrás veo también lo que es la vena porta hepática, o sea que aquí se ve muy bien la tríada portal. Entonces tenga pendiente esa parte. Con relación a la vena porta, recuerde aquellos órganos que terminan drenando hacia ella, que son la mayoría, y recuerde los cortocircuitos portosistémicos que habíamos mencionado. Con relación al páncreas, su vascularización también es de lo más preguntado, las porciones en las que se divide el páncreas, su relación con el peritoneo y su relación con otras estructuras, como por ejemplo, recuerde que detrás de su cuello se forma la vena porta, que detrás de su cabeza pasa el conducto colédoco y así sucesivamente. En esta imagen, aquí pasa algo similar a lo del pulmón. Primero, o me pueden preguntar propiamente del hígado, que es el órgano que se ve, o me pueden preguntar sobre sus relaciones.
Por ejemplo, aquí está la vesícula biliar de nuevo, me pueden hacer una pregunta sobre eso. Recuerde que esta es la vena cava inferior y esta es la vena porta y esta es la arteria hepática propia. Entonces, ¿cómo así una pregunta sobre sus relaciones? O mire aquí, por ejemplo, esa era la impresión del riñón derecho. Como no hemos discutido riñón en este parcial, pues no me harían una pregunta como tal del riñón, pero por ejemplo aquí, recuerde que ahí está la relación del estómago, entonces yo le puedo preguntar cuál de las siguientes arterias vasculariza el órgano que deja la impresión señalada. Por ejemplo, aquí recuerde tenemos la segunda porción del duodeno y aquí tenemos la flexura cólica derecha, que también se conoce como flexura hepática. Y mire aquí el área desnuda del hígado. Entonces, de aquí no hay mucha cosa que decir, recuerde siempre identifique, aquí se ve muy bien la mesentérica superior y sus ramas yeyunales e iliales, se ve el apéndice, ciego, colon ascendente y parte del colon transverso. Lo mismo aquí veo toda la vascularización del intestino grueso, ego recto y conducto anal. Aquí tengo una vista interna de lo que es el recto y conducto anal. Recuerde, de aquí para abajo eso es conducto anal. Y el conducto anal se divide aquí a nivel de la línea pectínea, superior e inferior. Entonces recuerde que todo es diferente dependiendo si hablamos por encima de la línea pectínea o por debajo de la línea pectínea. Entonces hágase su cuadrito. ¿Qué arterias irrigan por encima o por debajo? ¿Qué venas drenan por encima o por debajo? ¿Qué nervios? Y así sucesivamente. Este músculo de acá sería el esfínter externo del ano, que es un músculo voluntario, o sea que tiene inervación somática, no visceral, que está dada por el nervio pudendo. Entonces esas cosas, esas diferencias dentro del mismo conducto anal, variando si es por encima o por debajo, debe tenerla pendiente, porque en el examen le pueden señalizar acá o aquí. Y la misma pregunta, por ejemplo, vascularización, tendría respuestas diferentes dependiendo de dónde está señalizando. Entonces aquí, que sería la que más tenemos que discutir, pero básicamente lo mismo, lo que tenemos que hacer es aclarar qué es lo que se ve. Bueno, aquí tenemos dos estudios de imagen. Este es una tomografía axial computarizada de la cavidad abdominal. Aquí hay un corte transversal a nivel del hígado y usted está viendo esta imagen desde los pies del paciente. O sea, imagínese el paciente acostado en decúbito supino y usted lo está mirando el abdomen desde sus pies. Entonces lo estoy viendo desde abajo, podríamos decirlo así. Eso quiere decir, y el hígado también me ayuda a ubicarme, que en esta imagen esto es derecho y esto es izquierdo. Bien, por lo tanto, esto es el hígado, aquí tengo el lóbulo derecho del hígado, aquí tengo el lóbulo izquierdo. Recordando relaciones, que eso le ayuda a identificar un órgano que es hueco porque tiene aire y que se encuentra en relación con el lóbulo izquierdo del hígado, ese es el estómago. Bien, del lado izquierdo, en relación con la pared costal, ese es el vaso. En relación medial con el vaso, ese es el riñón izquierdo. Aquí tenemos la columna vertebral que se identifica muy fácil. Entonces, mire aquí en el retroperitoneo, un órgano importante. Recuerde que los dos grandes vasos de la cavidad abdominal, que son la vena cava inferior y la aorta abdominal, se encuentran hacia posterior, bien, en relación con el peritoneo. Entonces, ¿cómo lo voy a identificar? Si usted se fija que hay dos cilindros. Esos dos cilindros son esos dos grandes vasos. Ahora, ¿cómo yo sé cuál es cuál? Pues dos cosas. Ya usted sabe que es derecho y que es izquierdo. El que está más hacia la izquierda es la aorta abdominal. Y el que está más hacia la derecha, y fíjese, en relación con el hígado, y lo vimos ahorita, mira aquí que la vena cava se encuentra en relación con el hígado, pues entonces ya usted sabe que esa es la vena cava. Perfecto. Entonces le pueden preguntar lo mismo que en cualquier otra imagen, pero aquí la dificultad sería el primer paso, usted tener que identificar. Entonces aquí tengo una resonancia magnética. Entonces igual, es la misma vista, estoy viendo desde abajo, en un corte transversal. Esto es derecho, esto es izquierdo, mira, hasta la imagen aquí lo ayuda un poquito si no se lo quitan. Right, left. Entonces aquí tenemos hígado, aquí lo único que el corte se hizo un poquito más abajo y ahora fíjese que aparte del hígado del lado derecho, también puedo ver el riñón derecho. Aquí el vaso se ve muy poco porque el corte fue más abajo y se ve mucho más claro
el riñón izquierdo. Fíjese esta estructura como en forma de lengua, que es el páncreas. Bien, aquí tengo el estómago, de nuevo. Aquí tengo la aorta del lado izquierdo y la vena cava inferior del lado derecho y columna vertebral. Entonces, sencillo, básicamente, y le pueden preguntar sobre cualquiera de esos órganos.